Me gustaría diseñar un museo como arquitecto, ¿no? Que Wow. eso todavía nunca me tocó y obviamente es donde confluyen, ¿no es cierto? Y esos dos mundos me interesaría mucho. Bienvenidos a Conexión Creativa, una serie de entrevistas a arquitectos e interioristas que produce Colección para descubrir cómo entrelazan su profesión con otras pasiones creativas, intentando encontrar conexiones entre ambas. Y esta vez tendemos un puente Buenos Aires-Asunción porque vamos a hablar con Martín Jasper, que está en estos momentos ahí, para que nos cuente un poco sobre su obra y también sobre su pasión creativa, que es la pintura y el dibujo. Primero les cuento, Martín es ecuatoriano, de padres alemanes, arquitecto por la Universidad de Bellas Artes de Berlín, también estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, estudió en el Politécnico de Milán, así que sos un poco ciudadano del mundo. Sí, es verdad, sí, sí. Y en 2008 fundaste tu propio estudio Jasper Architects con sede en Buenos Aires, Berlín y Viena. Hacen trabajos de arquitectura, interiorismo y también hacen planificación urbana. Además de agradecerte que estés con nosotros en esta segunda entrevista, quería saber cómo es su método de trabajo. La metodología que tratamos de aplicar es entrar siempre con la mente en blanco a un nuevo proyecto y a un nuevo desafío y partir del análisis, ¿no? Del lugar, del contexto, del concepto, y por eso también un poco nos atrevemos a trabajar en tantas escalas distintas, porque decimos que partiendo de este análisis se te van generando las respuestas, ¿no es cierto? Y las propuestas también que luego uno hace. Tratamos que sea siempre nuestra metodología de que del análisis nazca una especie de manifiesto quizás, ¿no? O de idea o de concepto, y a través de un cierto set de parámetros que vas definiendo durante el análisis, ¿no es cierto?, se te genera una respuesta al problema presentado en un proyecto. Y eso pueden ser parámetros climáticos, geográficos, urbanos, funcionales, de escala. Y como te digo, esa metodología de alguna manera nos da también la libertad de estar moviéndonos en tantas escalas y en tantas geografías distintas, porque nunca llegamos con un preconcepto ni formalístico, ni de diseño, ni nada. Nuestros trabajos son bastante distintos entre sí, ¿no es cierto? Tratamos de no prepensar una forma que aplicamos siempre en cada proyecto, para nada, ¿no? Al contrario. Claro, porque tienen obra tanto en Europa como en América Latina y en varios lugares de Correcto. América Latina. Desde el Caribe, ¿no es cierto?, hasta el sur de Patagonia, en Latinoamérica, y en Europa, desde Escandinavia hasta el sur de España. O sea, estamos trabajando en Wow. lugares y geografías muy, muy distintas. Me gusta mucho como me introdujiste ya como alemán ecuatoriano, así crecí yo, ¿no?, entre los continentes, entre Latinoamérica y Alemania, entre otros en Perú, parte de mi infancia, después en mi juventud en Chile, entre medio siempre de vuelta a Alemania, nací en Ecuador. Entonces así un poco mantuve mi vida también de adulto y así se fue generando también mi situación profesional ahora. ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Por qué viajabas tanto? Mi papá, él era en realidad mecánico automotriz y se dedicaba a representar la empresa Bosch en distintos países Ah, latinoamericanos, ¿no? Mis padres ambos son de un pueblo cerca de la frontera con Holanda, en Alemania, y mi papá en los años 60 del siglo pasado hizo su primer viaje a Latinoamérica, a Ecuador, de hecho, donde armó la parte técnica de la sucursal de Bosch ahí en ese país. Y después tuvo un periodo de independiente y después se dedicó a proyectos de desarrollo. Por eso íbamos viajando tanto y cambiando tanto de países. qué interesante. Bueno, eso influyó positivamente en tu obra, ¿no? En tu Sí, vida. yo no sé si positivamente, pero influyó en mi vida, eso es seguro. Bueno, un No, poco no, seguiste no, el mismo no. camino, o sea que... Eso sí, exactamente. Y ahora Jasper Architects es representante de DGNB, que es el Sistema Alemán de Construcción Sustentable. ¿Esto qué significa? En realidad yo soy auditor de ese Ajá. sistema, es un sistema de certificación de construcción sostenible. Mi empresa la empecé en Latinoamérica enfocándome en el desarrollo de arquitectura sostenible, ¿no?, que en ese momento, 2008, era un tema de mucho auge. Entonces yo, como auditor del EGNB, es decir, me capacité con eso, ¿no es cierto?, siempre aplico ese sistema, ¿no es cierto?, pero el tema en realidad es la sostenibilidad, ¿no? Esto es un poco el enfoque que yo le doy al trabajo, y para mí siempre se trata de unas buenas prácticas, ¿no es cierto? Trato de que todos nuestros proyectos se hagan con estos parámetros y cumpliendo estos parámetros, porque encuentro que si no se hace eso, simplemente estás haciendo mal tu trabajo como arquitecto o planificador, ¿no es cierto? Si Claro. malgastas los recursos, si no pensás en las condiciones climáticas, si no pensás en las condiciones sociales, en las
partes económicas de un proyecto, si todo eso no lo planificas de una manera a proyección sostenible, ¿no es cierto?, estás haciendo algo mal. Este proyecto vi en un video en YouTube que se inauguró en abril de este año. Correcto. Y es un edificio que se construyó en el 79 en el centro de Berlín y que era un centro comercial muy para adentro y que vos lo que hiciste fue sacarle como estos prismas triangulares para que pudiera ingresar Correcto. la luz y la fachada se volvió vidriada. Contame cómo lograron esta maravilla. Gracias por la maravilla, primero que nada. Sí, es un concurso que ganamos, ¿no es cierto? El desarrollador, que es un desarrollador austríaco, compró este centro comercial, como bien dijiste, del 79. Esto era el centro comercial de la capital del este de Alemania, que era la parte oriental de Berlín. Por más que eran comunistas, tenían estos centros comerciales. Y uno de estos, de esta cadena Zentrum, era este que quedaba ahí. Nosotros desarrollamos esta idea de hacer de esto, le llamamos future work, es decir, las maneras de trabajar de ahora y a futuro. Vimos este edificio y dijimos, wow, esto es una situación ideal para generar como un hub, ¿no? Un centro de oficinas para este tipo de empresas. Y el desafío principal era cómo hacemos entrar luz natural a este edificio, que era un bodoque de edificio cerrado. De hecho, fuimos inspirados por las manzanas de Buenos Aires, porque el edificio tenía justo la escala de una manzana de Buenos Aires extruido, como por ejemplo el edificio de las aguas, que es similar, ¿no es cierto?, en su dimensión, o el Tribunales, ¿no?, que también es una manzana extruida, ¿no? Entonces la dimensión era muy común para nosotros porque habíamos trabajado tanto en Buenos Aires, y en vez de recortar un patio interior, ¿no?, que era la mayoría de los otros arquitectos proyectaron esa idea, nosotros dijimos, no, en vez de cortarlo de adentro, cortamos desde afuera, esos como canyons, ¿no?, como cañones, y entonces a través de eso no solo generar luz interior, sino también cambiar la morfología del edificio, ¿no? En vez de ser un edificio cerrado, un bodoque, un edificio monolítico, se abre a través de esas intervenciones y genera una nueva presencia urbana. Y luego, obviamente, la idea de sacar esa fachada que era completamente cerrada, sacar esa cáscara y hacer una nueva piel vidriada para llenarlo de luz otra vez. Sí, acá en la vista aérea se puede ver los recortes que le hicieron, ¿no? Exactamente, sí, de los 4 lados. Y aplicamos un terrazado, ¿no es cierto?, que era parte muy importante y ahora muy característica de nuestro proyecto, es de generar esas terrazas, ¿no es cierto?, que son voladizas en parte, están como terrazadas y escalonadas, ¿no es cierto?, hacia afuera. Pues uno cuando está parado realmente tiene la sensación, cuando está parado abajo, de estar como en una situación casi geográfica, ¿no?, casi natural, digamos, de un cañón de piedra. Y era un desafío enorme. Imagínate esta estructura de 1979, ¿no es cierto?, desmantelarla primero y la dejamos realmente pelada, es decir, lo único que quedó era el hormigón. En los interiores se notan de que todavía dejamos las antiguas estructuras, se ven las columnas antiguas, se ven las partes del edificio donde eran los ascensores antiguos que hoy en día se usan como salas de reuniones, etcétera, ¿no? Rombo Q en Quito, que sí. Vi que es un edificio de 22 pisos que está justo en un ángulo entre dos avenidas muy importantes, como que sobre su eje se movió el edificio a la mitad para favorecer las vistas, y la parte de abajo es para oficinas y comercios y la parte de arriba son departamentos con estos balconcitos. Se visualiza bastante bien cómo trabajamos en la metodología que hablamos al inicio, ¿no? Que realmente buscamos siempre la esencia del lugar, y como decías, es justo un lote que queda en el encuentro de dos ejes urbanos. Uno es el eje comercial y el otro es el eje de vivienda, ¿no es cierto?, que viene desde la calle 12 de octubre en Quito, y la otra es la González Suárez, y justo ahí en ese choque, en esa rotonda, ¿no es cierto?, está el lote. El cliente, ¿no es cierto?, quería una propuesta que incluya oficinas y vivienda, y dijimos, bueno, justamente en ese encuentro entonces generamos una torre que en su geometría en realidad es súper simple, es un rectángulo, pero a la mitad del eje ese rectángulo se quiebra y está orientada en una parte hacia el eje comercial, que es la parte de abajo, y en la parte de arriba orientada hacia el eje de vivienda. También orientándose hacia las mejores vistas, ¿no es cierto?, para la vivienda, las mejores vistas hacia los volcanes y hacia los valles de Quito. Y a través de ese giro, entonces, otra vez aplicamos ahí ese terrazado, de que en vez de generar fachadas inclinadas o diagonales, no, hacemos como un terrazado, un escalonado, y a través de eso generamos esas pequeñas terracitas, ¿no?, que son un valor agregado otra vez a las viviendas generadas. Y en la parte de abajo, que notas abajo a la izquierda, el escalonado es invertido y genera
era esa posibilidad de generar estas pequeñas boxes de salas de reuniones para la parte de oficinas. Después este otro proyecto en Varsovia, que son en realidad Sí. 3 edificios, ¿no? Que se conectan, que tienen que ver. Esto es un proyecto un tanto más complejo por su ubicación. Esto es en el centro histórico de Varsovia, ¿no es cierto? Y ves acá en el render al lado izquierdo aparecer ahí un edificio medio historicista, ¿no es cierto? Esto es parte de los edificios que tienen protección histórica. Después ves atrás una torre que aparece, que es un edificio de los años 50, y después detrás del edificio a la derecha, que no se ve, hay como un pabellón. Entonces esos 3 edificios tienen protección histórica y el desafío era, primero, reciclar y darle un nuevo uso a estos edificios, que antes eran oficinas, ahora se van a transformar en vivienda, y generar un patio interior y agregar además 3 edificios nuevos en ese patio interior. Entonces el concepto que aplicamos, siempre partiendo del análisis, acá lo ves bastante bien al lado izquierdo y derecho, tenés la cercanía del parque. Entonces la idea era traer este concepto verde del parque hacia el interior de ese patio interior, ¿no es cierto? O sea, como que extender la onda verde del parque hacia el patio interior, generar ahí una especie de ambientación con mucha vegetación y natural, y eso también hacerlo crecer a la vertical de la fachada. A través de estos giros y esas modificaciones logramos distanciarnos un poco de los edificios existentes para generar un poco de aire, ¿no es cierto? Las formas nacen de un análisis, de una propuesta funcional y de un agregado de valor. ¿Cuánto calculan que va a tardar la construcción? Mira, estamos empezando con el reciclaje del edificio histórico. Ahí. Esto va a durar más o menos hasta el inicio del 2023 y lo otro se proyecta para dejar todo terminado en el 24, en realidad, o sea, de acá a 3 años, ¿no? Acá estamos en un proyecto que era también un concurso de diseño de una familia alemana que es hotelera y generó este proyecto. Compré este lote en el Parque Nacional del Tambopata, eso en la Amazonía peruana de Madre de Dios. El río que se ve es el río Tambopata, que es uno de los afluentes al Amazonas, y está ubicado justo enfrente a la Reserva Nacional del Tambopata. El desafío era ahí, por un lado, el tema del clima, ¿no es cierto? Y del entorno completamente natural, tener poco impacto en cuanto a lo ambiental, ¿no es cierto?, en la zona. Y por otro lado, generar habitaciones y generar un complejo turístico y de hotelero, ¿no es cierto?, donde tú tengas la mejor posibilidad de observar el entorno, ¿no es cierto?, y de alguna manera enmarcar el entorno, ¿no?, sin que sea demasiado protagonista la arquitectura en sí. Entonces nos inspiramos mucho en todo lo que son las construcciones locales nativas, ¿no es cierto?, estas casitas, estas chozas en palos, ¿no es cierto?, que existen a todo el largo del río Tambopata y del río Amazonas, y eso lo aplicamos un poco a esta escala un poco más grande y un poco más con una densificación más alta para este proyecto hotelero. Y generamos esta idea de en realidad empalmar uno encima de otro las habitaciones, ¿no? Y cada habitación tiene una vista hacia el bosque, hacia la jungla y hacia el río. Por eso son tan estrechos y largos los complejos ahí. Y bueno, se empilan una encima de otra y juntamos 4 complejos al lado izquierdo y 4 complejos al lado derecho de una área central que es el área turístico, ¿no? Y ahí se ve exactamente. Estas son las llegadas y el área donde la gente está sentada, y ahí también se ve un poco en la imagen abajo a la izquierda que tratamos de que no sea la arquitectura que por sí sea la que genere un protagonismo, sino es la naturaleza en este lugar que es el protagonista. Entonces tratamos de generar estas pequeñas situaciones como casi enmarcar y generar como una especie de fotografías del paisaje, ¿no? Entonces esto se ve bastante bien a la izquierda, ¿no? Esa imagen, esa ventana casi panorámica donde tienes la vista total, ¿no es cierto?, de la reserva enfrente y del río. Es un clima muy cambiante, entonces ahí puedes estar sentado bajo ese techo, todo al aire libre en realidad, ¿no es cierto? Aplicamos un sistema completamente de ventilación natural, todo con materiales de la zona, maderas de la zona certificada, etcétera. Y ese techado te da la oportunidad de estar dentro del ambiente natural, pero cuidado y no a la intemperie, y poder no ver las tormentas que pasan por ahí, los vientos, el sol, etcétera, ¿no? Son realmente momentos muy lindos, es como una televisión casi, un cuadro ahí cambiante, ¿no es cierto?, donde la naturaleza te pinta su esplendor. Y bueno, y generamos siempre esos pequeños vínculos visuales, ¿no?, que a la final del pasillo no hay una pared, sino hay una apertura, entonces siempre estás con el vínculo a la naturaleza y te vuelve a aparecer el verde abundante de la Amazonía, ¿no? Qué lindo. ¿Ya tomaste unas vacaciones ahí o no? Bueno, me tocaba ir por proyecto y para mí son como unas medias vacaciones, ¿no es cierto? Que si bien uno va por trabajo, son tan espectaculares, ¿no es cierto? Estos lugares que realmente la paso bien en ese sentido, ¿no? Lo que queremos ver con estas entrevistas de Conexión Creativa es la otra parte, la parte creativa más allá de la profesión, y acá descubrimos que haces dibujo y pintura. ¿Y que te armás un tallercito en cada lugar donde vas?
Así mismo, sí. Trato de llevar esa pasión conmigo, ¿no es cierto? Y de ejercerla en cuanto pueda, ¿no es cierto? Y me genera también un momento de inspiración para mi trabajo como arquitecto, ¿no es cierto? Y un poco de quizás momentos de investigación, ¿no es cierto? Cuando uno trata de buscar una solución a un problema y a través del ejercicio de pintura, es lo que más me atrae del arte plástico, ¿no es cierto? La pintura, logro a veces complementar, ¿no es cierto? Ciertos procesos, ¿no es cierto? Y me llevan a nuevas ideas también luego en la arquitectura y viceversa. Para mí, el trabajo artístico tiene mucha importancia para mí como persona, ¿no es cierto? A nivel personal. Lo veo siempre como un poco más que un hobby, ¿no es cierto? Es un poco el lugar donde hago mi propia investigación, digamos, mis propios pensamientos, que luego me aportan a las otras partes creativas de la arquitectura. Como bien dijiste, yo estudié arquitectura en la Universidad de Bellas Artes de Berlín, ahí es donde hice mi tesis también y me recibí como arquitecto. Las escapadas, digámosle, que hice a la Universidad Católica de Valparaíso fueron a este día de un año, en el Politécnico de Milán también un año, pero estuve en realidad concentrado en la Universidad de Bellas Artes de Berlín. Y el que conoce esa universidad sabe que es un complejo, ¿no es cierto?, donde se estudia tanto el arte, ¿no es cierto?, y las artes plásticas, como la arquitectura en el mismo edificio. Entonces, toda mi formación fue muy cercana y, de hecho, participé en muchos cursos también de arte plástica, ¿no? A elección propia. No me sumaba nada a mi parte del estudio de arquitectura, pero a mí a nivel personal me sumaba mucho. Y entonces trabajaba, por ejemplo, esto es una litografía, son técnicas de grabado en piedra, ¿no es cierto? Donde mi investigación siempre era en torno al cuerpo humano, más que al cuerpo humano de nuestra percepción humana, ¿no es cierto? Del espacio, cómo nos movemos, del tiempo, etcétera. Eso es un poco la parte que me gustaba trabajar, ¿no? Y quizás lo conoce Hernán Bisman, que es un autor en Argentina, en Buenos Aires, de arquitectura, que está haciendo una publicación sobre nuestro trabajo. Cuando vio esto y lo comparó a mi arquitectura, vio que el tema de la torsión y de los procesos, digamos, de esos escalonados que vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Vio una paralela a mi obra artística. Mira, qué interesante. Digamos, a los cuadros que pinto. Y son procesos, claro, que uno mismo no se da cuenta a veces, ¿no? Estos son estudios que hago otra vez, tiene que ver la cara como el momento o el lugar donde más un humano se ve representado y se reconoce, ¿no? El efecto de reconocimiento más bien está en la cara, ¿no es cierto? Y buscar también ahí siempre cómo las caras se mueven a la medida que uno va hablando, a medida que va pasando el tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Medio Francis Bacon, ¿o no? Tiene que ver, sí, o sea, seguramente Francis Bacon es un pintor que me encanta, así que me gusta muchísimo. También otro que me fascina es Lucian Freud, ¿no es cierto? Con ese hiperrealismo muy estudiado, más bien del proceso de la pintura, me fascina cómo él llega a esas pinturas y a esa representación. Bueno, acá hay algo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso y, como te digo, o sea, el cuerpo humano dentro del espacio y el tiempo es lo que me inspira o son los pensamientos que me llevan a ese tipo de trabajos, ¿no es cierto? Son dos trabajos en témpera y carboncillo y lápiz, son técnicas mixtas, ¿no? Esos son los dos, el de la izquierda y el del centro, y al lado derecho es al óleo, que trabajo en una base de óleo, bueno, empezando con el boceto a carboncillo, haciendo estudios, pero después también usando el mismo proceso de pintura para llegar luego a estas expresiones de forma, ¿no? Una especie de trabajo así en búsqueda, ¿no? Sin tener una idea predeterminada, sino trabajando mismo en la pintura se generan este tipo de cosas. Lo último que tengo son estos bocetos de manos, estos ensayos. ¿Sos diestro o sos zurdo o ambidiestro? Porque, no sé, no, ¿te dibujas una mano o la otra? Buena pregunta. No, sí soy diestro y creo que siempre es mi mano izquierda, pero en realidad no es necesariamente ni mi mano, ¿sabes? A veces yo trabajaba con modelos, cuando tenía una vida menos nómade. Por ejemplo, en Milán estudié después un año todavía entre medio, ¿no es cierto? Me metí un año a la Academia de Arte a estudiar pintura y ahí sí se trabajaba con modelo y todo. Y es la manera que más me gustaba en realidad trabajar, ¿sabes? Porque ahí con el estudio directo y tener el cuerpo y la figura humana, hacer un poco esa investigación de cómo se mueve, cómo cambia la percepción luego, ¿no es cierto? Y generar nuevas expresiones del cuerpo humano era interesante tenerlo como el objeto real. Acá ves, por ejemplo, al lado izquierdo es un grabado a punta seca, creo que se llama en castellano. El del centro y la derecha es otra vez una combinación entre tinta, carboncillo, lápiz y un poco de témpera. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? ¿Y qué técnica o con qué te sentís más a gusto? Claro, en realidad
Para mí el óleo es el que más me interesa, ¿cierto? Creo que uno de los primeros fueron esa pintura al óleo, que era una figura ya un poco más completa, y es para mí a la final el óleo como la técnica a lo que quiero llegar. Lo otro lo veo más bien como una base de estudio. La compatibilidad de lo que hago en arquitectura y la pintura, ¿no es cierto?, son más bien complementarios. Pueden ir bien en paralelo, ¿sabes? No confluyen, ¿no? Y no se sobrelapan tampoco, sino son dos cosas que en la una busco el ser humano como figura, como forma, como, ¿verdad? Y en la otra genero los espacios luego donde la forma humana habita. Y ahí yo veo la confusión. Pero esto es como más individual y lo otro es más colectivo, el Exactamente, proceso de 100%. creación. Yo tengo una opinión fuerte sobre la diferencia, ¿no es cierto?, entre el arte, es que justamente lo que tú dices es completamente libre, ¿no es cierto? El arte plástica no te genera parámetros preestablecidos. Y en la arquitectura siempre tenemos que aplicar nuestro arte, ¿no es cierto?, pero a condiciones, empezando por la gravedad, ¿no es cierto?, a otros temas funcionales, ¿no es cierto?, que un edificio tiene que funcionar. Y ahí está el desafío. Pero nunca dejo de lado, digamos, la meta de un punto de vista artístico, que la arquitectura, y ahí es donde también encontré mi paso un poco, ¿no?, entre arte y arquitectura, y qué voy a hacer y para dónde me voy, de que la arquitectura realmente tiene ese momento artístico, porque tú generas a la final situaciones, ¿no? Llevar ese tipo atmósferas, mundos, situaciones a la vida real, y realmente los humanos pueden habitar esas atmósferas que tú creaste. Y contame, ¿este gusto por la plástica es heredado? ¿Alguien de tu familia también pinta, dibuja o Sí. solamente fue a partir de que también lo tenías como materia en la Facultad de Arquitectura? No. El arte viene mucho antes de la arquitectura, de hecho. O sea, yo desde niño, en realidad, siempre mi visión era, yo quería ser pintor. Eso Ah, realmente mira. desde que me acuerdo, ¿no? Y de hecho ejercí la pintura como tal. Yo me acuerdo que siempre le hinchaba a mis padres, regálenme óleos, que quiero óleos. Y creo que a la edad de 8 finalmente yo me ponía a tomar tu óleo, tu Catril se llama, creo, ¿no? Y empieza a pintar, ¿no? Y ahí es donde yo empecé, ¿no? Después hice una estadía, que eso también fue un momento muy fuerte, con el pintor Osvaldo Guayasamín, que no todos lo conocen, pero en Ecuador Ajá. es un pintor muy relevante. Y hice una pasantía. Eso fue una experiencia muy fuerte y muy interesante para mí, donde todavía me enfoqué más, ¿no es cierto?, con la idea de la pasión, ¿no?, de la pintura en sí. Mi familia, en realidad, nadie ejerce eso, pero hace no mucho descubrí que mi madre también dibujaba, ¿no? Y vi unos dibujos que quedé bastante impresionado de cuando ella era joven. Nunca me lo había dicho, pero los vi y dije, wow, o sea, por ahí, por algún lado venía, ¿no? Y mi padre luego siempre era una persona que, por más que él, por temas del posguerra en Alemania y la situación económica, nunca pudo tomar ese camino, pero él tenía la idea de hacerse escultor cuando él era joven, ¿no?, que lamentablemente nunca fue después su camino. Entonces, creo que hay como tú dices, una especie de herencia, ¿no? Pero mi Ajá. mundo en mi infancia y juventud, estaba compuesto por el interés, y mucho interés al arte, ¿no es cierto? Y íbamos a museos y todo eso, pero no había nadie que lo ejerciera. ¿Y qué te gustaría hacer en el ámbito de la arquitectura o de la plástica que aún no hayas hecho? ¿Cuál es tu Ah, sueño en los dos Mira, ámbitos? de hecho, obviamente, o sea, a mí me parece obvio, me gustaría diseñar un museo como arquitecto, ¿no? Que Wow. eso todavía nunca me tocó, y obviamente es donde confluyen, ¿no es cierto? Y esos dos mundos me interesaría mucho. Entonces, eso sería un desafío súper interesante para mí. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Ahora estamos, bueno, el proyecto que vimos de Varsovia y el de Berlín son bastante recientes. De Varsovia estamos en pleno trabajo. Estamos trabajando en un proyecto en Haití para el City Hall, como sería la municipalidad de Haití, ¿no es cierto? Hacer una propuesta post-pandemia, post-terremoto y post-crisis, que todavía en realidad no es post, sino están metidos en una crisis muy fuerte política, social, y Mm. estamos tratando de generar una especie de proyecto que genere una visión de Haití un poco mejor, ¿no? Trabajamos ahí con la idea de hacer una construcción completamente en madera, con una plaza pública, ¿no es cierto?, con kioscos públicos, una pequeña cancha de fútbol 5 público, y todo eso en un contorno de una arquitectura sostenible y visionaria, ¿no es cierto?, para generar una nueva división para Haití. Es un proyecto que me apasiona mucho. Después estamos trabajando en Berlín en ciertos desarrollos urbanos también muy interesantes, porque tienen que ver con cambiar un poco la visión o partes de la ciudad que antes eran industriales y ahora se van a cambiar a ser centros de vivienda. Entonces, generar una nueva manera de cómo vivir en el siglo XXI, o digamos en las próximas décadas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuevos conceptos de movilidad urbana, nuevos conceptos de producción urbana.
todo lo que tiene que ver con el e-commerce, cómo cambiará nuestras ciudades. Es un proyecto muy grande, ¿no? Realmente de un desarrollo urbano. Acá en Latinoamérica, en Buenos Aires, estamos con 2 proyectos de vivienda, de edificación de departamentos, ¿no es cierto? Dos desarrollos que se están haciendo, uno en Belgrano y el otro en Barracas. Surgieron en plena pandemia y empezamos a aplicar ya conceptos que vimos que cada departamento tenga también un espacio extenso, ¿no es cierto?, de espacio exterior, es decir, de balcones, de terrazas con mucho verde. Estamos aplicando ese nuevo concepto y lo vemos como un buffer entre la ciudad, lo urbano, y lo privado, generar como ese biombo habitable, ¿no es cierto?, en esas edificaciones, en una ciudad como Buenos Aires, que, bueno, todos la conocemos, es súper densa, nada que ver con Berlín, ¿no? Me alegro mucho que estés trabajando en proyectos acá en Buenos Aires también. Sí, nosotros también, re contentos, ¿sabes? Bueno, te agradezco mucho por compartirnos tu lado B, tu lado más plástico, creativo. Gracias a ustedes. Nos tenemos que encontrar en el showroom de colección. Exactamente. Y nos vemos. Chau, chau.